Un día iba caminando por el centro y un tipo me queda mirando, yo lo miré, me volvió a mirarlo, me siguió, lo seguí y eso, así se armaba. Hasta que a uno de los dos atreví a hablar. Y yo era particularmente tímido en ese aspecto, así que de repente caminaba como un nano, caminaba como kung fu, dando vueltas hasta que la otra persona me hablaba, y yo casi nunca hablaba yo bien. Yo creo que empecé a ir a unas zonas de cruising a los 21, 22 años. El primer lugar donde fui, donde había algún tipo de contacto sexual, fue en la orilla a la orilla del río Mapocho, a la altura de la clínica Indisa. Ahí había un jardín extenso, un bosque con arbustos grandes, y ahí la gente se metía. Se sabía por el boca a boca. Tú conocías a alguien que había ido y te entraba la curiosidad e iba. Esto se origina, ¿ya? O lo que se sabe es que en el siglo XVII, ¿ya? En Inglaterra, había algo que se llamaban las casas Molly. Y las casas Molly eran literalmente unas casas, unos lugares y unos espacios donde los hombres se encontraban a vestirse de maneras femeninas, a maquillarse o a tener interacciones sexuales con otros hombres. En los años 30, 40, 50, 60 incluso, hubieron siempre lugares semiclandestinos donde, por ejemplo, una parte de la población de diversidad sexual conocía pares, hacía contacto, que eran los prostíbulos. Ahí había siempre un grupo de homosexuales que concurría al prostíbulo, no a contratar mujeres, sino que los toleraban, había cierta tolerancia de los dueños de las discos, de los bares, de los pubs. En algunos se caracterizaron por hacer shows transformistas, como el Blue, como la Carolina, que era un prostíbulo que estaba en Vivaceta. Lo que había en esa época era que decía, se decía de muchas maneras, muy cómica alguna, decía, esta es prima, que era de los mismos, es primo-prima, o que se le nota el resfriado. Había una cosa muy extraña que yo no sé si hoy día ocurre, me parece que sigue pasando menos, pero era muy difícil de perfilar en la calle quién era homosexual o quién no. Y uno desarrolló una especie de sexto sentido que te hacía reconocer a un par en la calle. Y tú podían haber 10.000 personas y tú te fijabas en alguien y sabías si era homosexual o no, no sé a pito de qué, pero había una identificación positiva la mayoría de las veces. Yo creo que es un tema, es un punto muy complejo, porque efectivamente todo está bajo un acuerdo muy de palabra, ¿no? Entonces el consentimiento, la seguridad, por ejemplo, saber si yo me puedo salir en cualquier momento o no, que no vaya a haber ningún tipo de abuso sexual o de violencia física o psicológica de por medio, es imposible saber que eso no va a pasar, ¿ya? Pero hay como una especie de acuerdo de solidaridad, de que estos espacios se sabe para qué sirven, yo me anoto a esto y sé a lo que voy. El cruising no es una institución, es una necesidad, era una necesidad porque la única espacio que había para encontrarse con otros pares, con otras personas que tenían tu misma orientación sexual, eran esos espacios semiabiertos, donde las policías además sabían que existían y había cierta tolerancia, entre comillas, porque también lo usaban como espacios de tener masivamente, por ejemplo, cuando le daban órdenes de hacer redadas. Bueno, que es más fácil que ir a meterse a un cine donde había homosexuales o al lugar donde había cruising, ahí tenían 20, 30 personas que estaban cometiendo un delito, el delito de sodomía. Cabe resaltar que la homosexualidad fue en la Edad Media un pecado, después fue una falta a la ley, después fue una patología de la salud mental. Entonces todo eso hace que no pudiera ser visible ni fácil de participar de ninguna interacción entre hombres en la calle. Y hay muchas historias, algunas muy divertidas, de las locas arrancando por los techos de las casas porque llegaba la policía, porque un vecino denunciaba
y arrancando con tacones y vestidos. Entonces, de hecho, hay un puro caso de una persona homosexual fusilada en Arica, porque lo pillaron teniendo sexo con un milico en el morro de Arica. Al milico lo echaron y al tipo se lo llevaron al desierto unos días después de tenerlo detenido en una cárcel clandestina de las Fuerzas Armadas, y lo asesinaron y lo tiraron a un pique minero. Y apareció por casualidad el caso.